Hola, somos Rosario y Catalina. Bienvenidos a Atrevidamente, el podcast. ¿Sabías que tu uso del lenguaje determina quién eres y conforma tus límites como individuo? ¿Sabías que con un buen uso del lenguaje puedes crear mejores relaciones personales y también laborales? ¿Eres consciente que tu uso del lenguaje puede construir y también destruir? Si estás en el camino del crecimiento personal, te invito a suscribirte. Estamos creando mucho contenido para ti. Hola Rosario, ¿cómo estás? Hola Catalina, yo súper bien, contenta de estar nuevamente haciendo otro podcast. Yo feliz grabando cómo el lenguaje determina nuestra realidad. Ujú. ¿Cuál es la motivación de este podcast, Rosario? A ver, la motivación es, nosotros estamos creando contenido para que la gente tenga como herramientas para salir de su estancamiento o sencillamente para mejorar. Hablamos de autoestima, hablamos de crear hábitos, de cuidar los pensamientos. Y esta herramienta del lenguaje es súper importante porque uno va creando su realidad a través de lo que habla, ¿no? Va creando mejores relaciones personales, va construyendo o va destruyendo. Entonces es muy importante tomar conciencia de cómo me estoy relacionando con mi lenguaje. ¿Mm? Absolutamente. Sí, mi motivación de hoy día es también el tema de los límites. Considero que las personas cuando hablan, cómo usan su lenguaje, directamente va a influir en cómo los demás te perciben y cómo tú te relacionas con los demás. Por ejemplo, si tú eres una persona que comúnmente habla a los gritos o habla a los insultos, ¿cierto? Cuando otra persona venga y te hable a los gritos y a los insultos, tú vas a responder de la misma forma. Vas a gritar, vas a insultar. Te va a parecer natural porque es familiar. Exacto, Claro. venga otra persona y también te puedes relacionar con personas que hablan de esa forma y tú vas a hablar de esa forma y así te vas a relacionar. Pero en cambio, si es que tu uso del lenguaje es consciente y tú dices, por ejemplo, yo no me relaciono con personas con gritos, yo no me relaciono con insultos, con agresión. Si viene una persona a agredirte, tú no vas a caer, no vas a caer. O sea, tú dices, no, sabes que yo no te voy a hablar así. Simplemente yo no me voy a relacionar contigo de esta forma. Y simplemente no entras. Claro. Entonces, de esa forma es como tú, de alguna forma, vas creando límites a través del lenguaje. O cómo tú hablas siempre, cómo te expresas, alguien te puede sacar de contexto y decir, tú me dijiste esto, y tú dices, no, porque yo no hablo así. Claro. Entonces, yo nunca te pude haber dicho eso. Claro. Entonces, de esa forma, y los demás también pueden decir, no, ella no dijo eso, porque ella no habla Ella así. no habla de esa manera, no es la Claro. forma como ella se relaciona con los demás. Exacto, ella no habla mal de los demás, entonces es raro que hable mal, que Sí. dijo esto de mí, no creo, ¿cierto? Claro. Y así es como el lenguaje va conformando nuestra realidad y va delimitando nuestra autenticidad como persona. Sí. Es muy importante el lenguaje. Tú vas construyendo también la manera como te relacionas con el mundo, porque, por ejemplo, la importancia del lenguaje es cómo te relacionas por ejemplo, con tus hijos. Tú eres una persona que los motiva, Perfecto. tienes conversaciones profundas con tus hijos, porque de esa manera es la relación que vas a tener. Si tienes conversaciones profundas, vas a tener una relación profunda. Claro. ¿No? Entonces, lo mismo en tu trabajo. ¿Me expresé bien? ¿Fui clara en lo que dije? Eso es muy importante. O yo tenía una muy buena intención, pero ¿la comuniqué bien para que me entendieran? Hoy, ¿cuántas veces uno dice algo y se entendió mal, salió mal de uno y uno anda pidiendo perdón o perdón por cómo te sentiste, pero no quise decir eso? O sencillamente, pero este tema lo hablamos, yo te lo planteé y la otra persona te dice, es que yo no te entendí. Entonces, cuando uno habla, uno tiene que preocuparse de la escucha. Absolutamente. ¿Fui escuchado? ¿No? ¿Fui entendido? Claro. Claro. ¿Me entendieron? O yo escuché lo que tú me quisiste decir. O mientras me hablaba, yo estaba pensando en otra cosa, entonces no te entendí. Me preocupé de escucharte para poder comprenderte. Entonces, eso es muy importante, tanto en lo laboral como en tus relaciones personales, ¿no? Claro, sí, absolutamente. Muchas veces tu relación de pareja falla precisamente porque hay una comunicación deficiente. No sé explicar qué es lo que quiero como mujer, ¿no? ¿Qué es lo que necesito yo en esta relación? ¿Qué es lo que falla, no? Si no sé plantearlo con inteligencia, con buenas palabras, preocupando de que tú me entiendas lo que yo quiero, vienen las crisis. Absolutamente. Claro. Y así es como el lenguaje abre realidad. Sí, absolutamente. El lenguaje abre realidad, es capaz de crear, o sea, no sé, ¿te ha pasado alguna vez que hay como
atrapado en algo, en una situación, y llega alguien y te hace una pregunta o te cuenta una historia, Claro. y te lleva a un estado de conciencia totalmente distinto, Claro. solo por unas palabras. Por comunicarse, por transmitirte un concepto, ¿no? Claro. Por lo mismo cuando tengo un problema. Si yo me abro a la conversación, esa es la importancia de la conversación, yo puedo tener soluciones a mi problema, Exacto. ¿no? ¿Qué es lo que busca la terapia al final? O sea, como haciendo preguntas, ¿cierto? Buscar, llegar a esa situación de conciencia Indagar. y, claro, llegar a esa situación de encontrarte con el problema de frente, Exacto. ¿cierto? Yo me pregunto siempre a los padres, sobre todo ese que siempre se provoca el problema en la adolescencia, que siempre es como que todo el mundo dice la etapa más difícil de los niños. Claro. Entonces la pregunta es, ¿estás escuchando a tus hijos? ¿Estás escuchando lo que ellos necesitan desde el mundo del niño? Porque no es el mismo mundo que recibió uno, ¿no? Entonces, porque el mundo va avanzando tan rápido, entonces me estoy abriendo a entender a mi hijo, a escucharlo, a comprenderlo. Entonces la conversación es súper importante, ¿no? El dialogar, el entendernos. Claro. Eso Sí, nos permite avanzar y crecer. Absolutamente. Por eso es tan importante, porque siempre digo, una persona puede decir, mi autoestima está bien, tengo buenos hábitos, pero ¿por qué todo está mal? Entonces, Claro. tal vez hay que revisar el lenguaje, cómo me estoy comunicando, cómo me estoy expresando, ¿no? En todos mis ámbitos personales y laborales. En las empresas pasa mucho eso, porque la empresa tiene una buena intención, pero no comunica bien a sus empleados y ahí viene el conflicto, ¿no? El empleado no entendió el mensaje. Entonces, cuando comunicas algo es muy importante percatarte si te entendieron o no te entendieron. Sí. Y también es tan subjetivo eso, porque, por ejemplo, yo que soy profesora, cuando hago clase, de repente, no sé, tiro una broma y yo veo que se rió el 90%. Y hay un 10 que no se rió. ¿De qué edad son tus alumnos más o menos? Son de todo, de pregrado, posgrado, entre 20... No colegio, no, pero universidad. a partir de 20 años, 19 años, por ahí. Y claro, de repente uno tira una broma y el 80% se ríe, 10% está serio y hay otro 10% que se puede hasta haber ofendido. Entonces, y por lo mismo, ¿cierto? Por lo mismo, y se pudieron haber enojado porque no les cayó bien tu uso del lenguaje, obviamente, ¿cierto? Y el tono con el que lo hiciste no cayó bien, y uno con la mejor intención de ser un profesor entretenido, simpático y que quiera a sus alumnos. O sea, en ningún caso como con ganas de andar ofendiendo a nadie, ni siendo discriminatorio, ni nada. O sea, como que fue una broma nomás. Hay que saber elegir las palabras y saber entender tu interlocutor, ¿no? Sí, la persona que te esté escuchando, su cultura, ¿no? Pero lo que voy es que como a las personas que les molestó es porque la realidad de alguna forma es subjetiva. Claro que sí. O sea, de repente las palabras no tuvieron nada que fuera funable, ¿cierto? No tuvieron nada que fuera discriminatorio, nada. Pero hay una realidad que es interior de cómo yo capto el lenguaje. Claro, porque la realidad es interpretativa. Nosotros interpretamos la realidad. Claro. No es tu realidad la que vale o mi realidad la que vale. Tú vas a ver determinadas cosas y yo voy a ver otras. Entonces, por eso es tan importante. Por ejemplo, el día bonito, pues el día con sol para unas personas es como que atroz, voy a transpirar, me carga el calor, ando buscando sombrita, y otras personas dicen, no, hoy un día de sol, el mejor día de mi vida, me encanta el calor, ¿no? Sí. Y soy la misma, o las cosas políticas, ¿no? Gana un partido político y hay una realidad que dice esto es horrible, el país se va para abajo, y la otra parte que gana dice... Se va a celebrar. Se va a celebrar, y sí. entonces... Como la vida va a ser mucho mejor ahora. Es la misma realidad y las personas están hablando de cosas totalmente, diametralmente opuestas, ¿no? Claro, la realidad es interpretativa. Sí, eso, es interpretativa. Y también depende como de la cultura de alguna forma, porque claro ya que estamos hablando de lenguaje, por ejemplo, si es que vemos un jeroglífico, ¿sí? Para alguien puede ser un pedazo de papel el jeroglífico, ¿cierto? Con puras cosas raras. Claro, ya, y lo uso para sonarme y lo boto. Y llega otra persona y dice, oye, esto es interpretable y es una comunicación con invaluable. El pasado. Claro, y vale miles de millones de jeroglíficos y llega y estudia el papel y saca de cuántos años viene esta... Y al final es una forma de comunicarnos con el pasado, la historia. Y la historia no siempre se hizo de la forma que se hace historia, nos sentamos a escribir la historia. O sea, es como las culturas se manifestaban de alguna forma, manifestaban su realidad.
Y nosotros hoy podemos interpretar cómo era la realidad mediante un lenguaje que ha ido cambiando, ¿cierto? Sí. Sí, las palabras, ¿no? La historia, dices tú, las palabras que usamos. Hay algo que Rafael Echeverría, que es coaching, él habla de las declaraciones las declaraciones lingüísticas, que hay palabras que te cambian tu realidad, o sea, antes de decirlas después. Por ejemplo, como la palabra no, ¿no? El saber decir un no a tiempo, lo que hablas tú de los límites, si tú no dices no, tú puedes ver mermada tu autoestima, tu dignidad, ¿no? Entonces el saber decir no a algo, el poner un freno, te cambia la vida, porque el no abre un sí, ¿no? ¿Te acuerdas cuando te conté que fui a ayudar a mudarse de casa a una amiga? Sí. Y me vi cargando muebles pesadísimos y colchones y mesas de mármol y yo, ¿qué hago acá? ¿Por qué no dije no cuando yo quería decir no? ¿Qué me obliga a hacer las cosas que no quiero hacer? Y al día siguiente con un dolor de espalda y claro, ahí me acuerdo de esa vez que dije, claro, decir que no es decir sí a situaciones súper incómodas de repente. Sí. ¿Cierto? Claro, el comprometerte a cosas que no quieres hacer o cumplir con la familia, con quien sea, las amistades, por culpa, ¿no? Sí. Entonces no pongo límites en mi vida. Entonces saber decir no es súper importante. El poner los límites para yo tener paz y tranquilidad. No podemos hacerlo todo. Y eso hay que ser consciente de eso. Saber poner los límites es súper importante. Sí, qué importante el saber decir que no. ¿Qué otra cosa es como muy importante de saber decir? Yo creo que la palabra no sé. Como abrirte, como no sé, como abriéndote a un no sé, enséñame. Al conocimiento. Porque en general somos muy soberbios. Creemos que las cosas son a nuestra manera. Pero cuando uno dice no sé, me abro al conocimiento y aprender algo nuevo, sobre todo en este mundo que va cambiando tan rápido, claro, ¿no? Entonces, el decir no sé y abrirme al conocimiento, mi vida cambia. El aprendizaje siempre te va a cambiar la vida, porque uno es una fórmula. Yo funciono con una fórmula en mi vida. Si algo no está funcionando en mi vida, es porque algo estoy haciendo mal, algo puedo cambiar y modificar. Sí. El abrirte al conocimiento te abre tu mente, te pone en otra posición en la vida. Entonces, como el reconocer con humildad, no sé, no entendí, exacto, no entiendo esto, no sé esto, eso te abre te abre a que alguien te pueda venir a enseñar, a que alguien te vaya a recomendar un libro, a que alguien te dé algún link de algo que estás aprendiendo, claro que sí. Comprender a tus hijos, que yo siempre enfatizo mucho eso, los adolescentes que dicen que son molestos, yo creo que no son molestos, yo creo que el adolescente viene con la carga del mundo nuevo, con la reforma, y a los adultos les cuesta entender lo que le pasa a un adolescente. Yo creo que el decir, hijo, no sé, enséñame, te abre la comunicación, mejora tu relación, se profundiza con tu hijo. Claro que sí. Qué bonito. Bueno, sí, pues todas las generaciones las han tildado de libertinas, ¿cierto? Siempre sucede lo mismo. Sí, libertinas, te pasó a ti, flojas, me pasó a mí. Todas las generaciones hemos sido los flojos nuevos. Ahora mi generación, que yo ya estoy más grande, tilda de flojo a los nuevos. Claro. Siempre, pero los millennials éramos los flojos hace 10 años. Claro. Los que no queríamos trabajar. Ahora son los Z los que no quieren trabajar. Y siempre, son flojos y que no les gusta no les gusta estudiar. Y siempre se critica que cuando salieron los cabellos largos, los hombres, que eran hippies, que eran locos, ¿no? Y resulta que ahora todo el mundo usa el pelo largo. Cuando salió el primer piercing también, ¿cómo? Los niños se están perforando. Ahora da lo mismo. Los tatuajes, el primer tatuaje, ¿no? Eso era cosa de marinos. Y ahora la gente está tatuada. A Elvis Presley los comulgaron. Por mover las caderas. Los comulgaron. ¿Te imaginas? Súper fuerte. Ahora habría que excomulgar a todo el mundo. Pero públicamente excomulgado el pobre Elvis. Sí, lindo, por mover las caderas nada más. Y tú lo ves ahora como mueve las caderas y te dices, ¿por eso lo excomulgaron? Como absurdo. ¿Ves tú? Claro. Totalmente. Entonces, siempre hay que abrirse a escuchar a la nueva generación, cuáles son sus inquietudes, sus problemas, sus miedos, ¿no? Sí. Y cuál es la sabiduría que traen, porque la nueva generación siempre trae una sabiduría que hay que escuchar. Y cualquier persona te puede enseñar algo, yo me he dado cuenta de eso. Todas las personas me han podido enseñar algo si es que yo me he abierto a la posibilidad. Eso es lo que te hablo del no sé, claro.
una persona humilde. Con humildad decirle a alguien, o sea, en verdad no sé lo que estás hablando, cuéntame más. Porque cuando uno se pone también en la dinámica, no sé, pues todos tenemos una postura política, entonces llega alguien con su postura política y yo me pongo en el mood de tratar de convencerlo. Obviamente no lo voy a convencer porque podemos pasarnos toda la vida peleando por política y no te voy a convencer de nada probablemente, salvo que sea una persona que está abierta a la posibilidad de entender, ¿cierto? Alguien sin postura política llega y es como, yo te voy a convencer de mi postura, ¿cierto? Como, ya, pero si es que tú te abres a la posibilidad, ya, ¿sabes qué? Cuéntame, no sé. ¿Cuál es tu forma de ver el mundo? ¿Por qué la ves así? Como, ¿por qué? ¿De dónde viene tu motivación de pensar de esta forma tan incorrecta? Claro, claro. Como, ¿de dónde viene esta...? Entonces, ese no sé, claro. Abrirte al mundo de la otra persona, claro que te deja en otro lugar del mundo, te deja con una comprensión mayor, sin duda. Quizás no te va a cambiar tu postura política, pero igual, por último, vas a ver la cara, que la moneda tiene dos caras. Sí. Y la moneda no tiene dos caras, la de los inteligentes y la de los imbéciles, po. ¿Cierto? Hay millones de matices. Y la de los buenos y la de los malos. Claro. Porque si es que uno no se pone en esa apertura de me abro a la posibilidad de que me enseñen, o sea, siempre está ahí en el lado de los buenos, de los inteligentes, de los moralmente superiores, y al otro lado están todos los imbéciles, los tontos y los con inferioridad moral. Claro. ¿Cierto? Claro, entender que la moneda tiene dos caras y que no son no son esas dos caras en particular. Hay mucho más. Sí, es bonito, es cierto. Abrirse a entender, a aprender del otro, eso es muy importante. Oye, para mí el gracias también es algo que me... aprender a dar las gracias. Yo creo que esa declaración lingüística, la gratitud, yo creo que te abre a cualquier cambio en la vida. Sí. Porque el dar gracias, partamos de la vida. Me va mal en la pega, estoy mal emocionalmente, estoy triste, cualquier cosa, me siento súper decaído. Pero si yo me abro a agradecer la vida, ¿no? Lo que siempre digo, el respirar, el caminar, el mirar a mi hija, el poder abrazarla, el ver a mi nieta, a todo, a la belleza de la naturaleza, a la cordillera. Si yo agradezco, cambia la vibración de mi cuerpo. Al final del día, si tú te dedicas todo el día a agradecer, al final del día te sientes abundante. Y cuando te paras en la vida de la abundancia, obviamente que tienes una mejor vida. Todas las cosas empiezan a resultar. Es que se te van abriendo posibilidades, se te van abriendo oportunidades. Si tú vas por la vida viendo problemas y cambias el enfoque a ver la vida como oportunidades, entonces todo es una oportunidad. Sí, claro todo que sí. se te vuelve una oportunidad y estás abierto a la posibilidad de que entren nuevas cosas, claro porque sí. Estás en estado de gratitud. Sí. Yo soy súper racional igual, o sea, soy ingeniero, entonces tampoco cuando me hablan como medio de que agradece para manifestar, y haz como afirmaciones sobre la nada, y que el universo te lo va a mandar, yo quedo así como, ¿qué? Para mí es súper raro eso, para mí es muy raro, pero sí puedo verle la parte como del neurocientífica, de que si es que tú vas por la vida agradeciendo, realmente vas viendo posibilidades. Sí. Que si es que tú vas por la vida quejándote y vas mirándote los pies porque estás enojado, no ves oportunidades. No ves. Sí, no. Y cuando tú vas viendo lo linda de la vida, naturalmente ves las cosas lindas de la vida y ves más allá. Ves más allá. Y también el agradecer la vida, solamente el vivir, el respirar, te hace el estar agradecido, agradecer las mínimas cosas de la vida y las grandes, te hace estar en un estado de paz interior, y la paz interior siempre te va a hacer tomar mejores decisiones. Absolutamente. Que estar en una amargura o estar en el miedo, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Otra declaración súper importante es el perdón. ¡Wow! Porque me lo robaste de la boca. Te lo robé. Sí. Vivimos con Devuélvemelo. El perdonar, el pedir perdón y el perdonarse a sí mismo, porque vivimos llenos de culpa. Ay, sí. Del pasado, de lo que no hice, que le falla a mi hijo, que le falla a mi papá. Y que me fallaron y me hicieron. Y que me fallaron y que me hicieron. Culpa mía o de los demás, pero de alguien es la culpa. Vivimos en esa dinámica sí, de buscar la culpa. Entonces, cuando yo decido entrar en el perdón, perdonar, pedir perdón, perdonarme a mí mismo, me libera de la culpa. Y si yo vivo sin culpa, obviamente que voy a caminar mucho más ligero.
¿Sabes qué? Eso es súper importante porque de repente, no sé, como, no sé, no puedo perdonar, qué sé yo, a mi padre, porque, no sé, fue una persona mala, pues ya, Así lo como, sientes, así lo claro. siento, así crecí con esta idea de que mi padre fue Es un una ejemplo, persona, ¿no? es un ejemplo, no, yo amo a mi Tú papito, adoras a tu me estás papito. viendo, no, era un ejemplo como externo, no puedo perdonar a Mm. mi padre, a mi madre, a mi abuelo, a quien sea, quizás alguien no Mi sé, alguien que te marido. abusó, alguien que te hizo Sí, algo malo, ¿cierto? sí, Como, no puedes perdonar, no puedes como sacarte la rabia, pero sabes que sí puedes perdonar y perdonar no significa olvido y dejo claro. que me lo hagas de nuevo. Sí. Perdonar significa dejo ir el rencor, el resentimiento y la carga que me genera esto. Y sabes que si pienso en esta persona, me da rabia todavía. Sabes que si me acuerdo, comes de los muertos. Como comes de los muertos cuando te acuerdas. Y si constantemente estás buscando retroalimentar esa rabia que te genera, ¿cierto? Te genera una carga a ti. Tú acabas Te de hace decir daño eso. a El ti. perdón es eso, es no alimentar la carga. Eso. Porque no es, ay, lo perdono, ahora Y lo ahora invito lo a mi amo. casa. No, no es No. eso. Es quitarle ese alimento. Yo voy alimentando esa emoción día a día y me voy cargando de pena, de angustia y de culpa, o sea, de Sí. resentimiento. Pero- Es no alimentar el sentimiento, soltarlo. Que Eso. no determine mi vida. Como, perfectamente sabes que te perdono por la situación que vivimos, por lo que me hiciste, lo que sea, te perdono. Me da rabia pensar en lo que me hiciste, así que te suelto. O sea, no me junto más contigo, no quiero relación contigo, pero te perdono, porque yo no tengo esta carga más. Pero no me quiero relacionar más Por contigo y supuesto. punto. Estás en todo tu Eso es derecho, el perdón. pero no alimentar el sentimiento. Eso es. Porque eso te Entonces, deja aferrado al sí. pasado y no te deja avanzar. Exacto. Entonces, también como hiciste algo mal, no estás de acuerdo con lo que tú hiciste, no lo volverías a repetir. Perdón por lo que hice, me perdono por lo que hice, agradezco haber aprendido esta experiencia y suelto. Me perdono a mí mismo, ¿no? Sí, Estamos me llenos perdono la situación, agradezco el aprendizaje, porque toda situación de culpa al final lleva a un aprendizaje Sí. súper importante. Agradezco el aprendizaje y chao. Y lo O sea, y lo suelto. suelto. Lo suelto. No significa que ahora me siento bien con lo que hice, No. que me encanta lo que hice ahora. No, eso, o sea, vivimos mucho en la represión también. Sí. ¿Cierto? Es como que perdono, pero porque de alguna forma tergiverso la emoción para poder reacomodarla y sentirme bien con eso. No, eso le quito la carga y dejo de alimentarlo. Sí. Dejo de hablar de eso, dejo de meterle presión a eso, dejo de meterle recuerdo a eso. Chao, dejo de hablar de eso. Y el lenguaje, nosotros como... ¿Cómo nos separamos de los animales? Es que los animales recuerdan mucho en imágenes y los seres humanos recordamos con el lenguaje. Entonces, ¿cómo nos vamos formando recuerdos? Y por eso podemos tener recuerdos muy elaborados, es porque les podemos poner palabras. Claro. Y cuando contamos la historia muchas veces, les vamos poniendo palabras y podemos magnificar la historia o podemos cambiarle el sentido a la historia y podemos reprogramar de forma lingüística los recuerdos. Eso es lo que hablamos de la interpretación de la realidad. Un hecho de tristeza de mi infancia, yo la puedo cambiar también si le veo algún rasgo positivo que tuvo. Y me encargo de reforzar esa parte y no reforzar la otra. También le baja el volumen a ese recuerdo. ¿Cómo sería? ¿Nos puedes dar un ejemplo? Por ejemplo, no sé si lo dije en algún podcast, que una situación triste de la infancia, por ejemplo, en que había mucha pobreza y llegó un tío con comida. Y yo digo, sí, ese recuerdo cuando era Pascua, no había que comer y no hubo regalo y el tío llegó con una comida. Claro, porque éramos tan pobres que nos tuvieron que regalar comida. Claro. O digo que afortunados fuimos esa Pascua en que llegó el tío con esa comida y comimos, qué rico, la guatita llena, qué felicidad, Dios se acordó de nosotros y nos mandó este regalo del tío. O sea, yo el recuerdo le puedo poner colores, flores, recordar lo bonito o recordar el lado triste. Entonces, ¿qué alimento de mis recuerdos? Porque estoy cargándome de recuerdos tristes, de amargura. O estoy teniendo una mente constructiva que tiene pensamientos más positivos. Pues esa es una opción. Qué ¿no? Importante. Sí. Entonces, el perdonar, pero es no alimentar los recuerdos tristes, ¿no? Es no alimentar esa culpa o esa, ¿no? Sí. Es no alimentar el sentimiento. Sí. Esto del lenguaje es tan fuerte que hay
frases universales que Ya. nos han dañado mucho, porque se imponen en la sociedad y se toman como una ley. ¿Cómo qué? Por ejemplo, los hombres no lloran. Muy de mi época, los hombres no lloran, eso era un hecho. Entonces, si un hombre era sensible, tenía que ponerse una coraza para sobrevivir. Ya de adulto, pero yo me imagino al niño de 7 años que es llorón, que se le caen sus lágrimas, se las tiene que tragar, porque si no, no encaja, porque es sensible, porque el niño no llora. Entonces, Claro. eso era súper dañino en las generaciones, porque Sí. eso lo obliga, un hombre que no puede llorar y es sensible, ¿cómo se cría ese hombre? Con rabia, manifestando ira al final, po. Claro, Porque yo creo que como que la sociedad, claro, la única emoción que le permitieron al hombre es mostrar rabia. claro. Entonces, tristeza, se enoja. En mi generación, Tiene miedo, sí. se muestra agresivo. ¿Mm? ¿Cierto? Tiene culpa, está enojado con la situación. Porque no puede llorar. Porque no puede llorar. No. Entonces, cualquiera de las emociones, al final, porque todas era poco hombre, pues. Si Mm. eso era, Ese era el todo problema. era poco hombre. Se veía afectada su integridad masculina. Claro. ¿Mm? Todo era de poco hombre. Entonces, si es que sientes miedo, poco hombre. ¿Mm? ¿Cierto? Sientes pena, poco hombre. Ujú. Entonces, wow. O sea, al final todas las emociones, como ya, redúcelas a una. Como sea, tergivérsalas Claro. y muestra solo la única que te permitimos, que es sentir rabia. Y eso era a Qué truco. nivel general durante muchos años. Uno ve que ahora los muchachos son, gracias a Dios, mucho más sensibles, muestran sus emociones. Son como iguales, o sea, hombre y mujer muestran las mismas emociones. Y eso no Sí. está mal visto. Pero en mi generación eso era Wow. terrible, una frase lapidaria, o sea, destructiva para los hombres. ¿Cuál Sí. sería tu frase de tu generación, así como esa frase universal? Uy, yo creo que ahora nos está pesando para el otro lado, Rosario. Como fue tanto el camino del feminismo de que teníamos que votar, que ir a la universidad, que todos valores demasiado importantes. O sea, tener voz, que no nos pegaran, que no nos maltrataran, ¿cierto? Y eso como acá en Occidente. Sí. Porque en Oriente, o sea, es otra historia. Pero acá en Occidente yo creo que ya medio logramos eso, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con todos los demás? O sea, como la declaración yo creo que es como que la mujer tiene que ser empoderada, independiente, ¿cierto? ¿Y qué pasa? ¿Dónde quedamos las que, no sé, nos queríamos casar? Como que quedamos sin lugar. Las que queremos tener hartos hijos, ¿dónde Sí, están? o sea, yo soy profesional, yo estoy casada, pero cuando yo decía como, yo me quiero casar, para mis amigos era como, qué intensa. Como qué desesperada de tu parte querer casarte. Andas con el traje en la cartera. Vestida en claro, y yo pero decía, yo quiero encontrar un hombre que me ame y que yo ame y me quiero casar y quiero tener hijos. Y no que como que me quedé sin espacio en la Y sociedad. qué difícil tener hijos hoy en día. Sí. Porque la mujer empoderada que trabaja, además, criar. Yo siento que en este momento el criar está como un poquito menospreciado y es una mujer para embarazarse necesita primero preparar el cuerpo. Porque si carretea, fuma, bebe, ya no puede. O sea, tiene que alimentarse saludablemente para preparar su cuerpo y recibir ese niño y criarlo dentro de su vientre. Ujú. Y después tiene la guagua y el embarazo, imagínate, tú los 3 primeros meses de embarazo tienes náusea, te quedas Súper dormida, dura. andas con vómitos todo el Sí. día y vas a trabajar. Sí. Porque la licencia viene al final y te pasas los 6 primeros meses horrorosos, porque no todas tienen un embarazo perfecto, No, yendo no. a trabajar. Yendo a trabajar. Después- Porque si no, y porque ¿cómo te va a mantener tu marido? Y aparte, o sea, hoy en día el sueldo no alcanza. Antes Claro. alcanzaban los sueldos para el mercado laboral de los hombres y el hombre Proveía. generalmente podía proveer y podía pagar para mantener una familia. Yo encuentro que hoy en día los sueldos no alcanzan para solo un hombre, Tienen que para trabajar mantener los una dos. mujer, para mantener a hijos. Son muy pocos Ujú. los hogares que son mantenibles por un solo sueldo. sí. Son pocos, existen, pero son pocos. Sí. Entonces como que lo natural es que se necesite que trabaje hombre o mujer para tener un estándar de vida como
superior al que se podría permitir solo con un sueldo. Por eso cada vez hay menos embarazo y las mujeres se embarazan mucho más tarde, po. Sí. Por el embarazo es difícil. La mujer después tiene que lactar a su bebé y después un año en que se recupera tu útero y resulta que tú tienes que volver a trabajar con el útero no Oye, pero recuperado. no, terrible, fuimos del tema del lenguaje. Del lenguaje, sí, pues estamos Ya, hablando otro podcast para hablar de feminismo, ¿cierto? de madres Ya, embarazadas. sí, Que hay otro que podcast para hablar de hay que proteger a las sí. mamitas embarazadas, por favor. Ya. Estábamos hablando de las frases universales, po, Sí, de la eso, frase de tu que generación. cómo nos marcó el que la mujer tiene que ser empoderada, que estoy súper de acuerdo y me encanta poder votar y me encanta ser empoderada y tener mi dinero y todo, pero siento que quedó como para el otro lado como un espacio vacío de que dejó a la mujer como ya, y la mujer como en su rol de no sé, De no me sale. procreadora, Eso, de procreadora. madre, porque Eso. es la mujer, no hay otra opción, Sí. es que ahí no hay opción. No hay es opción. que el matrimonio diga, mira, este hijo lo vas a tener tú. Por este lo mucha tengo igualdad yo. no hay de eso. La mujer es la que tiene la guagua, Sí, entonces eso. ahí siento que hay como un vacío. Sí. Bueno, Bueno, otra frase que dañó, yo creo, así como en la contraposición de lo que acabamos de hablar, es que la mujer tenía que ser virtuosa. eso es de mi generación. Qué terrible era eso. Pero a mí todavía me lo decían cuando me iban criando, que las señoritas tienen que ser así, que las señoritas no hacen esto, que... Pero en mi época, Cata, si tú no estabas virgen, te devolvían. ¿Qué? La niña no es virtuosa. Es terrible eso. ¿Es verdad? ¿Podía pasar que te devolvieran en tu Pero, generación o una es matra? Es que una niña que no era virgen, cuando se estilaba que la mujer tenía que llegar virgen al matrimonio, o sea, era una deshonra que la niña no era virgen. Y eso significaba que la mujer no tenía derecho a gozar de su sexualidad. Claro. Imagínate lo que es casarte con un hombre virgen y no eres compatible sexualmente con ese hombre. O sea, eso existía. Si la compatibilidad sexual también existe y te quedas para el resto de tu vida con un hombre con el que no eres compatible sexualmente. Sí. La gente de mi generación, yo tengo 62 años, yo te hablo cuando yo tenía 18, había muchas mujeres viejas que no tenían idea lo que era un orgasmo. Wow. O sea, no lo conocían. No era, ¿qué es eso? Muchas mujeres te decían, mujeres viejas cuando yo tenía 18. ¿Ya? Porque ellas se casaron y es lo que les tocó y era el único hombre. Claro. O sea, las mujeres no tenían derecho a vivir su sexualidad con libertad, experimentar, cuando eso es un derecho. Sí. Oye, pero eso, como lo que dije antes, igual, como de Oriente a Occidente, o sea, esto de ya está superado este tema de que la mujer no tiene que ser virtuosa, o medio superado en algunas partes más que en otras en Occidente, pero, o sea, hay lugares que la lucha y el feminismo y esta idea de que la mujer tiene que ser empoderada, o sea, calza demasiado y están 100 años atrás, 200 años atrás, no sé cuántos, muchos años atrás, o sea, todavía existe la mutilación genital femenina. En algunas zonas de nuestro planeta. Eso es claro que macabro. sí. Es macabro, o sea, Sí. como acá Para quizá... que no tenga goce, la mutilan. Claro, Sí. para que no haya ninguna posibilidad, o sea, está como satanizado el que la mujer pueda tener placer. Sí. O sea, y la mutilan de niñita a los 5 años, se mutilan a las niñas para que nunca puedan experimentar placer porque eso es algo malo y eso forma parte de una mujer virtuosa. ¿Y por qué lo hacen? Porque ningún hombre se va a querer casar con esta niña si es que no es virtuosa. Qué atroz, Espero Dios que lo mío. encuentro espantosa. Pero hablando de declaraciones y de lenguaje, ¿cómo se vincula con esto? Para no irnos tanto del tema, Sí. está muy interesante este tema. ¿Cómo se vincula? Es que la OMS declaró que esto es una... ¿Crimen esto es un universal? crimen universal, claro, fue un decreto. Entonces, al igual como se decretó, creo que dije pésimo OMS, Organización Mundial de la Salud, ¿no? Naciones Unidas. Ok. La ONU declaró que la mutilación genital femenina es un crimen internacional. Sí. Entonces, al decir que es un crimen internacional,
al igual como se declaró hace muchos años que la esclavitud era un crimen internacional, y después de eso, de esas declaraciones y en ese uso del lenguaje, empiezan a decaer, ya se sabe, todo el mundo sabe que esto es un crimen internacional. Cuando es una declaración, después de la declaración viene un cambio, sin duda, claro. Exacto, porque después, o sea, van a pasar años. Sigue sucediendo, pero ya es una cosa condenable. Eso. Antes pasaba inadvertido, ahora es una cosa condenable. Antes podía ser, ahora se sabe, y hasta los lugares más recónditos del mundo se sabe que es un crimen la esclavitud. Entonces se puede hacer, pero se hace igual, lamentablemente sucede igual. Pero es algo como es tráfico. Sí. Es ilegal, o sea, es tráfico y es condenable. Entonces, como si tú tienes un esclavo, no puedes andar en público con tu esclavo porque no se ve bien y alguien te puede demandar. Lo mismo porque es un crimen. Porque es un crimen. Es un delito. Sí, entonces, claro, cuando recién esto se declaró hace un par de años nomás. Entonces se declara que la mutilación genital femenina es un crimen, entonces algo empieza a cambiar en una conciencia planetaria. Claro. Es muy lindo el uso del lenguaje en ese sentido. Claro, las frases universales, ¿no? Así como hay estas malas, también existen estos decretos que te cambian el mundo, va cambiando. Sí. El uso del lenguaje, ¿no? Cómo te relacionas con tus hijos, cómo te relacionas con tu pareja. ¿Tienes conversaciones profundas? Las conversaciones profundas hacen relaciones profundas. Conversaciones por encima, sin ninguna... te crea también lo mismo, una relación superficial. Claro. ¿Qué conversas con tu entorno, no? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Cumples tus promesas? Eso es muy importante. ¿Cómo te comportas frente al mundo? ¿Tú eres una persona que hace promesas y las cumple? ¿Eres íntegro? ¿Eres impecable? ¿O eres una persona que da lo mismo, no cumplo con lo que dije, ni conmigo ni con los demás? Sí, eso. Bueno, lo hablamos en autoestima igual esto, de que si es que tú te haces una promesa, o sea, te la tienes que cumplir. Eso forma parte de tu autoestima, ¿cierto? Sí. De la posibilidad, cuando hablamos de en qué confías en los demás, ¿cierto? Cuando confías en una persona... Es cuando no te falla. Cuando no te falla. Y no te falla es que su hablar es coherente con su hacer. Entonces, fíjate, esa persona cada vez que dice algo, después lo cumple. ¿Sí? Pero, por otro lado, de repente es como cuando dices algo y no puedes retrasarlo. Retroceder lo que hiciste. Lo que dijiste. Palabras ofensivas, ¿no? Cuando dices algo duro para la otra persona, que lo daña, y ya no hay vuelta atrás. Claro, o hiciste, no sé, uso de información sensible. Las palabras, tú siempre dices que las palabras son balas, ¿no? Sí. Claro, una vez que ya lo lanzaste, heriste un niño, haces daños irreparables. O sea, hay palabras que matan. Sí, eso, las palabras son balas, o sea, tu boca es un arma cargada todo el tiempo. Y es muy importante saber, aparte de saber hablar y ser consciente de lo que dices, ser consciente de lo que callas. Aprender a callar, o sea, si es que estás en una situación donde alguien te está hablando y alguien se está metiendo contigo, lo que sea, tú eres responsable de lo que dices. Lo que sea que tú digas, no existe control Z, o sea, no puedes volver atrás, no puedes tomar esa bala que salió de ti, metértela dentro de la boca. Y por muchas disculpas que tú pidas después... No basta con decir perdón cuando has hecho un daño. O sea, tú puedes dejar daños, pero irremediables, con lo que dijiste. Entonces, yo creo que es cultivar la prudencia. La prudencia, sin duda que es muy importante, sí. La prudencia dicen que es el mayor de los valores. Una gran virtud, ¿no? Ser prudente. Sí. Es que no hay forma de volver atrás. Entonces, ser consciente de que también cada vez que... vayas a abrir la boca, ten un plan. Como, pásalo por un filtro, sobre todo si estás en una situación delicada. Situación de enojo, vulnerable, de rabia, claro, ahí puedes decir cosas muy hirientes al otro. Entonces, no pasa nada si te tomas un momento para respirar. No pasa nada si es que dices, gracias, lo voy a pensar. Voy a contar hasta 10, claro. Claro, te dicen algo, toma una decisión, lo voy a pensar. Y no pasa nada con decir lo voy a pensar. Es una buena respuesta.
te ofendieron, respira y decide, ¿quieres ofender de vuelta? ¿O prefieres decir, sabes que yo no me Ser voy a relacionar prudente. contigo de esa forma? Es una decisión y lo que pasa después no hay vuelta atrás. Cuando está el daño hecho, Si están hablando mal de una persona, tú tienes que decidir si vas a usar tu boca como arma contra esa persona, vas a usar tu boca para defender a esa persona o vas a usar tu boca para abstraerte de la situación. Y a partir de ahí la vida nunca es igual. O sea, tu boca abre realidad. Es muy importante. Y por eso hablábamos al principio de que tu uso del lenguaje delimita quién tú eres. Forma Sí. parte de tus límites. sí. Es importante revisar eso, si mi vida no está funcionando bien, si no estoy logrando lo que quiero. Es preocuparnos de cómo me estoy relacionando con mi lenguaje, ¿no? ¿Qué conversaciones estoy teniendo con las personas que me rodean? ¿Qué tipo de conversación tengo? Sí. ¿Mm? Oye, hay un juego, ¿Qué juego? me acordé. Hay un juego que todos jugamos. Oh, me acordé del juego. Los que juegan el juego, me acordé del juego, perdí el juego. ¿Qué juego? Ah, no sé, otro juego. Ya te voy a contar el juego. Ya. Pero tienes que jugarlo el resto de tu vida. ¿Ya? Este otro juego, no tiene que ver con el lenguaje. ¿Ya? Te voy a contar el juego. El juego es que no tienes que pensar en el juego. ¿Ya? Y cada vez que te acuerdas del juego, tienes que contar que perdiste el juego. Y las otras personas que están jugando el mismo juego vitaliciamente se acuerdan de... Y también dicen, oh, perdí el juego. A ver, ¿de qué se trata? Ese es el juego. Ese es el juego. Sí, el juego es que no existe... El juego es que, el juego es que estáis jugando. ¿Ya? Y que si es que te acuerdas del juego, dices, oh, perdí el juego. ¿Ya? Ya, bueno, pero ese no era el juego. No era el juego. No, ese que dije, perdí el juego. Ok, el juego. Hay otro juego que todos jugamos, que es el juego del estatus. ¿Lo conoces? Sí, sí, claro que sí. Se trata harto en actuación, ¿o no? El juego del estatus. Sí, pues Tú que eres actriz, lo manejan harto. se maneja en todo por el juego del estatus. Lo tenemos impregnado en el día a día, ¿no? Siempre estamos en algún lugar en esta situación. ¿Cuál es tu estatus, no? ¿Cómo te paras, no? Eso. El juego del estatus consiste en que en que cómo tú hablas y cómo tú te relacionas con los demás te posiciona por encima o por debajo. Entonces, cuando tú cuando tú eres consciente del juego del estatus, puedes controlar cómo te relacionas con los demás. Por ejemplo, si es que tú... ¿En qué lugar te pones? Claro, si tú llegas tarde, por ejemplo, y tú dices, oye, disculpa, es que yo llegué tarde, me atrasé, no sé qué, te pones en estatus bajo. Pero si tú llegas diciendo, oye, gracias por esperarme, no bajas tu estatus, ¿cierto? Por otro lado, por ejemplo, si yo te quiero alabar, tengo dos formas de alabarte, subir tu estatus o bajar el mío. Hay muchas personas que alaban bajando su estatus. Oye, tú que te vistes tan bonito, es que yo me he visto pésimo. Claro. ¿Cierto? Sí. Versus decir, oye, tú te vistes súper bien, te he visto, o sea, tú estás como súper a la moda. Sin menoscabarme yo. Claro. Claro. Y generalmente hacemos mucho eso, de menoscabarnos al hablar. Para elevar a los demás. Sí. Y no es necesario. Claro. Y no es necesario. Y personas, también te puedes elegir relacionarte, cómo te relacionas con los demás, tú una vez que eres consciente del juego, del estatus. Porque, por ejemplo, hay personas que generalmente tienden a jugar a estatus elevado. Que siempre están a estatus elevado, se están elevando ellos constantemente, se están diciendo cosas buenas y elevan su estatus. Con esas personas, cuando tú tratas de bajarles el estatus, entras en situación de confrontación. Pero con las personas que tienden siempre a decir cosas medias arrogantes, medias soberbias, cuando tú a esas personas les elevas aún más ese estatus y les das la razón. No te ven como una competencia. Exacto. Y bajan naturalmente y se relacionan contigo de manera de igual a igual. Entonces, si tú quieres bajarle el estatus a alguien que juega estatus alto, puedes o destruir su ego, que lo más probable es que lo haga subir más y tratar de hundirte más, o le elevas su estatus, le das la razón y la persona baja naturalmente. Claro. Es bonito como aprender a usarlo para tener mejores relaciones, sobre todo del campo laboral, cómo te relacionas con las personas, ¿no? Sí. Claro. ¿Entras arrastrándote, te menoscabas o estás en una posición fuerte y controlando el lenguaje? Oye, y una forma de controlar el lenguaje y controlar cómo nos relacionamos con los demás es hacer preguntas. En una conversación.
Claro. Sí, qué importante eso, ¿ah? Es como, te estoy escuchando, qué entretenido lo que me dices. Sí, eso. No o sea, cambiar el tema, ¿no? No irte para otro lado, sino que escuchar al otro, estar atento. No, a mí me pasó algo peor. ¿Qué cosa? No, Ah, claro. te dicen eso, como, Claro. cállate, este es mi momento. Te estoy contando algo entretenido de mi corazón, por favor, claro. Hay El tanta hacer- gente que dice como, ay, a mí me pasó algo peor y están esperando están esperando que hablen para hablar yo, Claro, ¿cierto? Y eso al final como alguien que te hace una pregunta te deja como perplejo, de repente es como, oh, me está me escuchando, está escuchando, qué está persona más interesado agradable. en lo que le estoy contando. Claro Sí. que sí. Bueno, ¿te gustó? Déjanos en los comentarios. ¿Quieres que hablemos de algún tema en particular en un próximo podcast? Atrévete a cambiar tu lenguaje y atrévete a diseñar la mejor versión de ti mismo. Reconcíliate con tu futuro, con mucho Con amor. mucho amor.